Seattle, Washington. Principios de la década de 1980, era una época de prosperidad, una ciudad bañada por la lluvia y rodeada de una naturaleza exuberante. Pero a lo largo de las orillas fangosas y boscosas del río Green, una amenaza silenciosa y metódica había comenzado a operar. Se trataba de un depredador que se enfocó en las más vulnerables de la sociedad, jóvenes que habían huido de casa y trabajadoras sexuales, mujeres cuya desaparición a menudo no se reportaba o se ignoraba. Los cuerpos comenzaron a aparecer, y la policía pronto se dio cuenta de que no tenían un asesino aislado, sino un fenómeno serial. El caso Green River se convertiría en el mayor, más frustrante y más humillante misterio sin resolver de su generación. El terror se hizo público en el verano de 1982 con el hallazgo de los primeros cuerpos. Wendy Caulfield, de 16 años, luego de Bra Bonner y Cynthia Hines. El pánico se apoderó de la región. El modus operandi inicial era claro. Los cuerpos eran dejados cerca del río, o en grupos en áreas boscosas y de fácil acceso desde las carreteras principales. Esto sugería de inmediato un patrón y un conocimiento íntimo de la zona por parte del asesino, un hombre que se movía sin ser notado, que usaba la vasta geografía de King County como su arma. La presión recayó sobre el departamento del sheriff del condado de King y sobre un hombre en particular, el detective Dave Rickard, un joven investigador que se obsesionaría con el caso, jurando que no descansaría hasta encontrar al depredador del río. A medida que los cuerpos seguían apareciendo, el sheriff se vio obligado a formar un equipo de tareas masivo. La Green River Task Force, la sala de trabajo, se convirtió en un laberinto de mapas de King County, fotos de víctimas y miles de notas de pistas, la mayoría de ellas callejones sin salida. El detective Rickard y su equipo luchaban contra la frustración. El asesino no dejaba huellas dactilares, ni grandes evidencias. Su metodología era brutal, pero su escape era limpio. Esto llevó al equipo a una conclusión crítica. La única forma de atraparlo no era buscar su ADN, una tecnología incipiente en los 80, sino buscar su mente. El equipo recurrió a una de las mentes más brillantes en el perfilado criminal, Ann Robert Keppel. Keppel, que había trabajado en el caso de Ted Bundy, se centró en la metodología y la psicología del asesino. Se determinó que el depredador elegía a las trabajadoras sexuales y jóvenes fugitivas porque eran el grupo con menos probabilidad de ser reportado como desaparecido inmediatamente. Esto le otorgaba una ventana de oportunidad de días, a veces semanas, antes de que se iniciara una búsqueda. Su objetivo era la invisibilidad de la víctima para garantizar su propia invisibilidad. El perfil concluyó que era un hombre de inteligencia media-baja, con un empleo estable, probablemente casado, que operaba con un vehículo. Su zona de confort criminal se extendía desde Seattle hasta el sur de King County, sugiriendo un profundo conocimiento de la zona boscosa. En un intento desesperado, el detective Rickard tomó una decisión radical. Contactó al asesino convicto Ted Bundy, entonces en el corredor de la muerte, en Florida. Bundy, un asesino serial de alto intelecto, se involucró en el caso de Green River, ofreciendo una perspectiva perversa sobre la psicología del asesino. Bundy notó que el asesino de Green River mostraba una necesidad extrema de regresar a la escena del crimen y mover los cuerpos, sugiriendo un trofeo sádico y un fuerte componente de fantasía. Si bien Bundy buscaba más su propia notoriedad, su análisis confirmó lo que la policía ya sospechaba: estaban lidiando con un depredador que actuaba por compulsión, no por lógica. A pesar del estancamiento en la década de los 80, la policía no se dio por vencida. Aquí radica el verdadero triunfo del caso. El equipo de tareas, de manera admirable, guardó y archivó meticulosamente cada muestra biológica: saliva, fluidos, cabellos encontrada en las víctimas y en los sitios. Lo hicieron con la vaga esperanza de una tecnología que aún no existía. La cadena de custodia de estas evidencias se convirtió en la línea de vida de la investigación, el arma que usarían 2 décadas después. El ADN se convirtió en la clave del futuro. En 1987, mientras la investigación estaba en su punto álgido, un nombre entró y salió brevemente de la lista de sospechosos. Su nombre era Gary Ridgway. Ridgway
un pintor de camiones. Vivía cerca del río Green y había sido visto con varias de las víctimas en los puntos calientes. Fue interrogado por primera vez. Describe su trabajo, su vida normal, su aparente aburrimiento. Su coartada era débil y el polígrafo no fue concluyente. Pero en ese momento, la policía solo podía investigar con métodos tradicionales. Sin huellas dactilares y sin confesión, no tenían la prueba física suficiente para detenerlo. Ridgway era solo un nombre más en una lista de miles. Los 90 se convirtieron en la década perdida. El asesino de Green River, que ya había matado a decenas, pareció calmarse o detenerse. El equipo de tareas se redujo. El detective Reichert, consumido por la frustración, se sentía solo en su lucha. Ridgway se casó, continuó su vida como un ciudadano promedio en King County, y el río guardó su silencio. Pero la esperanza se mantuvo, sostenida por las cajas de evidencia selladas, esperando el momento en que la ciencia alcanzara la magnitud del crimen. La espera terminó con el cambio de siglo. En 2001, la tecnología de ADN había avanzado exponencialmente. Ya no se requería una gran cantidad de fluido para extraer un perfil genético. La reacción en cadena de la polimerasa PCR podía tomar una muestra diminuta, casi invisible, y amplificarla millones de veces. Los científicos forenses del Estado tomaron las evidencias más antiguas y mejor preservadas de las víctimas del río Green. El objetivo, crear un perfil genético completo y definitivo del asesino. Finalmente, las muestras biológicas de las víctimas produjeron un perfil de ADN masculino. El perfil de ADN coincidía con las muestras encontradas en al menos 4 víctimas. La policía revisó su lista de sospechosos de 1987. El nombre de Gary Ridgway volvió a la cima, pero necesitaban una nueva muestra. Los detectives, actuando con máxima cautela, obtuvieron una muestra de ADN de una forma indirecta: una colilla de cigarrillo, un vaso o una cuchara desechada por Ridgway. El cotejo fue ineludible y aterrador. El ADN de Ridgway coincidía perfectamente con las muestras encontradas en las víctimas del río Green. El depredador silencioso, que había eludido la justicia durante 2 décadas, ya tenía nombre. En noviembre de 2001, casi 2 décadas después de los primeros asesinatos, Gary Ridgway fue arrestado mientras salía de su trabajo pintando camiones. El rostro que el detective Reichert había visto tantas veces en las fotos de archivo y los interrogatorios, ahora estaba bajo su custodia. La frialdad de Ridgway en el momento del arresto asombró a los investigadores. No había pánico, solo una resignación silenciosa. La noticia sacudió a Seattle y al mundo, revelando que el asesino más prolífico de la historia de Estados Unidos había estado viviendo a plena vista. Un vecino normal, un compañero de trabajo, un hombre que nadie sospechaba. El juicio se avecinaba, y Ridgway se enfrentaba a la pena de muerte por los primeros 4 cargos probados por la ADN en la fiscalía, liderada por Dan Satterberg. Tomó una decisión controversial. Ofrecieron a Ridgway un trato, a cambio de evitar la pena capital. Ridgway se comprometería a confesar todos los asesinatos que recordara y, crucialmente, revelar dónde estaban enterrados los cuerpos de las docenas de mujeres que aún figuraban como desaparecidas. El pacto fue doloroso, pero necesario para dar paz a las familias. Lo que siguió fue el tour macabro. Ridgway llevó a los detectives a los senderos boscosos, a los barrancos y a los terrenos baldíos de King County. Habló de sus crímenes con una frialdad clínica que asombró incluso a los veteranos del FBI. Describió cómo había dispuesto los cuerpos para que la naturaleza los ocultara, cómo a veces regresaba a visitarlos y cómo escondía los restos cerca de lugares públicos. No había remordimiento, solo una narración mecánica de hechos. El número final de víctimas confirmadas por su propia confesión se elevó a 49 asesinatos. Aunque las autoridades estiman que la cifra real es mucho mayor, Gary Ridgway, el hombre que no dejaba huellas dactilares, demostró que la inteligencia no era un factor en el crimen, sino la oportunidad y el anonimato. El caso Green River es un sombrío recordatorio de que los depredadores a menudo se esconden a plena vista. Fue resuelto
no por un golpe de genio detectivesco en el momento, sino por la tenacidad obsesiva del detective Dave Riker y el avance ineludible de la ciencia forense. El ADN cerró el círculo, trayendo justicia, aunque tardía, a las familias que esperaron décadas. Gary Ridgway, el pintor de camiones, el vecino tranquilo, demostró que ni siquiera un secreto de 20 años puede escapar del microscopio moderno. Es una lección sobre la perseverancia policial y el triunfo de la evidencia por encima del anonimato. La sombra del río Green se ha retirado, pero la pregunta sobre la vulnerabilidad humana permanece.